Vamos a hablar acerca del mundo laboral, más específicamente de lo que ha ocurrido en cuanto a los procesos de contratación dentro de este. Em, Primero que todo, vamos a hablar de las nuevas formas de trabajo que incluyen el outsourcing, los servicios profesionales y las formas de trabajo asociado, que básicamente son formas de contratación externas a los Sí, trabajadores oficiales de la empresa. Dentro de este modo destacan entonces dos métodos dentro de las empresas, que serían las empresas flexibles y las empresas rígidas, y cada una de ellas adopta un estilo distinto. Cuando hablamos de empresas rígidas, nos estamos refiriendo precisamente al tipo de empresas que tiene el contrato clásico, al que hemos estado acostumbrados desde hace mucho tiempo, que básicamente contrata a las personas con un término definido. Eh, y por otro lado, tenemos entonces las empresas flexibles, que tienen una, una variedad distinta. Las empresas flexibles tienen contrataciones externas, que son las que les permiten tener ciertas ventajas dependiendo de los cambios del entorno. antes la Cuando forma de hablamos de los beneficios para la empresa de las empresas flexibles, nos referimos justamente al hecho de poder tener un núcleo competitivo importante, que sea el de trabajadores oficiales que tengan término definido, y otro grupo de personas que sean contratados situacionalmente. Este sería el núcleo no competitivo. Las posibles complicaciones con este tipo de situaciones se dan dependiendo de las personas, porque pueden llegar a tener ciertos conflictos psicológicos en cuanto a su contrato para con la empresa. Estos conflictos se basan prácticamente en la confianza, confianza con sus otros trabajadores, o en la seguridad del trabajo, en la seguridad laboral, que es algo que también puede llegar a conflictuar a los trabajadores dentro de una empresa. También tenemos el término contrato psicológico dentro de los últimos estudios. El término contrato psicológico es bastante especial porque básicamente trata con la variedad de percepciones, de expectativas y de creencias que puedan llegar a tener estos trabajadores. Complementando un poco el término o el concepto de contrato psicológico, a lo que se refiere es la forma en la que los trabajadores suelen idealizar su relación para con la empresa. Esto se refiere a que los trabajadores pueden llegar a tener cierto concepto, cierta idea de sus deberes, de sus responsabilidades o de su afinidad, entre muchas otras, eh, para con la empresa. Lo que sucede cuando existe una distinta modalidad de contratación, como lo es la modalidad de outsourcing o alguna modalidad de subcontratación o de contratación externa. Lo que sucede es que no solo se ve afectado la modalidad del contrato que tiene el contrato clásico, sino que además también se ve afectado el contrato psicológico, donde las personas, debido a la falta de seguridad laboral o de confianza para con sus compañeros, o en posibles casos de discriminación que pueden llegar a tener por no estar integrados en el núcleo competitivo de la organización, estos trabajadores se pueden ver afectados negativamente. Y ya hemos visto que cuando un trabajador se ve afectado negativamente, ya sea psicológicamente dentro de una empresa, puede perder productividad. Finalmente, la lectura nos hace una mención acerca de ciertas preguntas que quedan sin resolver, precisamente por el hecho de las contraindicaciones o los puntos negativos que puede llegar a tener este tipo de modalidad, y que perjudican a el activo que puede llegar a ser más importante en una empresa, como lo es
su personal o lo que en muchas empresas llaman recursos humanos. Finalmente, la lectura cierra con este tipo de incógnitas sin saber si esto es absolutamente positivo o no lo es.